Nosotros seguimos en Contexto Global de France 24 en español. Aquí les vamos a presentar todos los acontecimientos clave de esta jornada en todo el mundo. Vamos con nuestros titulares. La Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano denunció un nuevo ataque de Israel contra sus instalaciones. Según las fuerzas de paz, un ataque israelí abrió fuego contra una de sus torres de vigilancia en el sur del Líbano. La aviación israelí mató también al menos a 16 personas en Nabatie. Y Gerardo García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México en el gobierno de Felipe Calderón, ha sido condenado a 38 años de cárcel en Estados Unidos. Allí ha sido declarado culpable de 5 delitos de narcotráfico y crimen organizado y de haber recibido también pagos del cártel de Sinaloa. Y en Nigeria se celebraron los funerales de las al menos 147 víctimas de una explosión provocada por un camión cargado de combustible. El siniestro en el norte del país es uno de los peores de los últimos tiempos en Nigeria, el que es el país más poblado de África. Vamos a comenzar en Medio Oriente porque, como veníamos anunciando, la misión de paz de la ONU en el Líbano ha denunciado que hoy Israel volvió a atacar sus instalaciones. La llamada Fuerza Provisional de Naciones Unidas informó que un tanque del ejército israelí disparó contra una de las torres de vigilancia donde están sus tropas en Kafr Kela, en el sur libanés. 2 cámaras quedaron destruidas y la instalación además resultó afectada. Se trató de un ataque con fuego directo y visiblemente deliberado, según comunicó la propia FINUL. La misión ha denunciado ataques en su contra desde el pasado 9 de octubre. Hoy, además, más temprano, la aviación israelí bombardeó también la ciudad de Nabatie, en el sur del Líbano, en un ataque que mató al menos a 16 personas, entre ellas al alcalde de la ciudad. Estados Unidos ha respondido pidiendo que cesen los ataques a lugares civiles. So I've seen the footage. I cannot speak to what their intent was or what they were trying. He visto las imágenes, no puedo decir cuál era su intención o qué estaban tratando de lograr, cuáles eran sus objetivos. Obviamente no queremos ver aldeas enteras destruidas, no queremos ver hogares civiles destruidos, no queremos ver edificios civiles destruidos. Entendemos que Hezbollah opera a veces desde hogares civiles. Hemos visto imágenes que han surgido en el transcurso de las últimas 2 semanas de cohetes y otras armas militares en hogares civiles. Por lo tanto, Israel tiene derecho a perseguir esos objetivos legítimos, pero debe hacerlo de una manera que proteja la infraestructura civil, proteja a los civiles. Bueno, y a 38 años de cárcel ha sido condenado el antiguo secretario de Seguridad Pública de México, Gerardo García Luna. Un tribunal de Nueva York le aplicó esta pena por 5 cargos relacionados con el tráfico de drogas. Cargos por los que ya había sido hallado culpable desde enero de 2023. Es el funcionario de más alto rango condenado en Estados Unidos y lo señalan de haber colaborado con el cártel de Sinaloa. Para conocer más detalles vamos a hablar con Javier Oliva Posada, él es analista político y experto en defensa y seguridad. En primer lugar, le quiero dar las gracias por acompañarnos aquí esta noche en France 24. Como decíamos, ya en el 2023 el jurado había fallado contra García Luna, pero ¿por qué se ha retrasado hasta ahora este veredicto y qué dice exactamente la sentencia? Muchas gracias, Rodrigo, primero por la invitación. Saludos al teleauditorio. Fue un juicio muy dilatado porque nunca se presentaron pruebas documentales. Genaro García Luna fue señalado como culpable de 5 delitos el día de hoy por el juez federal de la Corte de Nueva York, pero basado en las acusaciones de delincuentes que el propio García Luna había perseguido. Entonces esto vuelve al veredicto pues algo bastante polémico, porque los dichos de los delincuentes hay que tomarlos con mucha reserva, y lo que pasa es que para el sistema penal estadounidense una declaración jurada frente al comité, al propio jurado, digámoslo así, adquiere nivel de una prueba. Entonces, Genaro García Luna, para decirlo con toda claridad, está sentenciado por los dichos de delincuentes mexicanos que se asistieron a la figura de testigos protegidos allá en Estados Unidos. Entonces, esto es importante tomarlo en consideración. Tiene 56 años, fue sentenciado a 38 años de prisión, lo cual implicaría que de ser así saldría de la cárcel a los 94.
porque se especulaba sobre el tema de la cadena perpetua, pero pues esta sanción es casi una ironía, ¿no? Porque pues ya en caso de que salga y logre cumplir la sentencia, a menos que salga por buena conducta, pues será una edad muy avanzada, Rodrigo. Bueno, García Luna fue desde luego un hombre poderoso en México, encargado de la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo se vendía por aquel entonces su actuar y con lo que sabemos ahora, qué ha supuesto, qué ha podido suponer su mandato para México en términos de seguridad? Bueno, García Luna es un policía profesional de muy larga trayectoria, incluso en el anterior sexenio, en el de Vicente Fox, que va del 2000 al 2006, él fue responsable de la Policía de Investigación y es el responsable después con Felipe Calderón de crear la Policía Federal con un cuerpo operativo el más importante en ese momento de México, con 40,000 elementos. Pero aquí, Rodrigo, y es importante compartirlo con el teleauditorio, García Luna vivió 10 años en Miami, ingresó con la famosa visa Einstein, que es una visa que se le otorga a personalidades de las ciencias, las artes y las humanidades. El FBI lo propuso hacia finales del sexenio de Calderón como candidato para dirigir la Interpol. Entonces, yo la verdad es que me hago la pregunta de cómo se tardaron 10 años las autoridades estadounidenses en descubrir estas actividades, si él engañó a las agencias de seguridad e inteligencia de una manera prácticamente perfecta. El sistema de administración tributaria de los Estados Unidos no detectó que el dinero con el que él se fue a vivir a Miami puso una empresa de asesoría en materia de seguridad pública y tampoco detectaron la procedencia ilegal. Entonces, sí es importante tomar, como sucede en estos casos, que están traídos evidentemente por una dosis importante de política y a nivel binacional México-Estados Unidos, pero el impacto indudablemente ya ha comenzado del día de hoy y mañana aquí en México y seguramente en algunos medios de Estados Unidos será la noticia no del día, sino de por lo menos 2 o 3 semanas, porque ahora vendrán las investigaciones o las especulaciones de su equipo. El propio presidente Calderón, Rodrigo, Felipe Calderón, hoy emitió un largo Twitter, un ex, y en donde explica él que no tenía información de las actividades de García Luna, que pues en ese sentido pues no vaya a comenzarse a estas especulaciones para señalar al expresidente Calderón. Pues señor Oliva, le agradezco de nuevo que haya estado con nosotros a ayudarnos a comprender un poquito más lo que está pasando en este caso. Gracias. Mucho gusto, gracias por la pregunta. Bueno, entre tanto, en Estados Unidos sigue también la campaña de cara a las presidenciales de este próximo 5 de noviembre. Donald Trump se reúne con votantes latinos en un foro de la cadena Univision. Esto un día después de visitar Georgia y de que se conociera que Elon Musk ha donado $75 millones a grupos pro-Trump en los últimos meses. Kamala Harris, por su parte, ha estado en Pensilvania. Allí ha buscado el apoyo de antiguos votantes republicanos antes de enfrentarse a la que ha sido su primera entrevista de campaña en la cadena Fox News. En ella ha dicho que si gana, su presidencia no va a ser continuista con la de Biden y ha tildado a Trump de inestable y peligroso. Mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden. Y como todo nuevo presidente que llega al poder, traeré mis experiencias de vida, mis experiencias profesionales e ideas nuevas y frescas. Represento una nueva generación de liderazgo. Pero con nuestra victoria nos convertiremos en la nación más grande, más fuerte, más libre, más segura y más poderosa que el mundo haya visto jamás. Vamos a recuperarnos rápidamente. Hace 4 años éramos respetados. Ahora se ríen de nosotros. Otros países se ríen de nosotros. Vamos a cambiar de tercio completamente. Nos vamos a ir hasta Albania, porque hasta allí este miércoles han llegado los primeros migrantes enviados por Italia a centros migratorios de este país externo a la Unión Europea. Una práctica que ha levantado mucha polémica y que incluso ya ha provocado los primeros problemas, porque 4 de los migrantes han tenido que ser enviados de vuelta a Italia, 2 de ellos por ser menores de edad. Maxime Plubinet tiene todos los detalles. Nueva etapa en el polémico cierre del camino hacia Europa para los migrantes. Arribaron este miércoles 16 hombres oriundos de Bangladesh y Egipto al puerto Shengjin en Albania. A su llegada, la mayoría de los migrantes fueron internados en uno de los 2 centros migratorios abiertos en Albania, pero los problemas han surgido desde el primer día,
4 de ellos tuvieron que regresar a Italia, 2 eran menores de edad y otros 2 estaban en condición extrema de vulnerabilidad. Algo que aviva las críticas sobre lo precipitado del proceso de envío de migrantes y cómo atenta a sus derechos. De hecho, no es la primera vez que protestamos contra un acuerdo de esta índole. Nos hemos opuesto a este acuerdo desde el momento en que lo supimos. En primer lugar, por la forma en que nos enteramos de ello, a través de los medios de comunicación italianos. Segundo, este acuerdo es contra los derechos humanos. En una carta a los Estados miembros, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que se podría aprender de esta experiencia en la práctica. Este controvertido proyecto es el último de una serie de medidas tomadas por la Unión Europea para impedir la llegada de solicitantes de asilo por vías irregulares. Los centros en Albania son, por desgracia, un modelo comercial que el gobierno italiano está proponiendo a toda la Unión Europea de deportación de refugiados, migrantes y deportaciones a países fuera de la Unión Europea. Tampoco se trata de la primera acción de Italia sobre asuntos migratorios. En 2017, Roma dio apoyo financiero y técnico a las autoridades libias para facilitar la interceptación de miles de personas que cruzan la zona subsahariana esperando cruzar el Mediterráneo. Y vamos ahora a Nigeria, donde hoy se celebraron los entierros de las víctimas de una explosión provocada por un camión cargado de combustible y que acabó matando a 147 personas en el poblado de Mayilla, al norte del país. El siniestro es uno de los peores de los últimos tiempos en este país africano, el más poblado del continente. Una multitud reunida en torno a una fosa común, donde el miércoles fueron enterradas las víctimas de uno de los peores accidentes en la historia reciente de Nigeria. El martes, un camión cargado de combustible volcó en el poblado de Mahia, al norte de Nigeria, provocando primero un derrame que fue seguido una hora después por una fuerte explosión y llamas que han matado a más de un centenar de personas. El portavoz de la policía contó que el camión cisterna viajaba desde la antigua ciudad de Kano al estado de Yobe, en el norte del país. El conductor perdió el control a medio camino en el distrito de Taura, a unos 530 kilómetros al norte de la capital, causando el derrame de combustible. Los locales se reunieron con cubetas y recipientes para recoger el combustible, que ha subido hasta 3 veces su precio desde que el gobierno puso fin a los subsidios. Nadie en su sano juicio iría por ahí recogiendo combustible si no fuera por el hambre. Cuando uno viaja por Nigeria, lo que se ve es hambre, y cuando la gente tiene hambre se desespera, y veo desesperación en los rostros del nigeriano medio. El gobernador del estado ha confirmado que hay 85 heridos en hospitales locales. Los servicios de emergencia han dicho que la mayoría de los cuerpos estaban irreconocibles. Hacia medianoche el camión cisterna explotó, provocando un incendio que continuó hasta las 3 de la madrugada sin parar. Los accidentes de este tipo se han hecho comunes en Nigeria, donde las normas de tránsito no se aplican con rigor. La práctica de recoger combustible también se ha hecho cotidiana ante el aumento vertiginoso de los precios del combustible. Y el ex cantante de One Direction, Liam Payne, falleció esta tarde en la ciudad de Buenos Aires. Cayó desde un balcón situado en el 3er piso del hotel en el que se alojaba en la capital argentina. Las reacciones a través de redes sociales se han multiplicado en las últimas horas, lamentando su fallecimiento, ya que Payne llegó a la cima de la fama entre los años 2010 y 2016, junto con sus otros 4 compañeros en la boy band One Direction. Pues nosotros llegamos así ya al final de este informativo. Ya saben, yo les invito a que sigan aquí con toda nuestra programación en France 24.